Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Gusto de saludarles. Quiero desearles que la paz del Señor, que la gracia de Jesucristo esté con ustedes, con su matrimonio, con su familia y todo lo que emprendan en el reino de Dios y por su hogar, por sus bienes, por todo lo que el Señor les ha conferido. Sean bendecidos por el Señor. Hoy quiero invitarlos a leer la Sagrada Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 14 al 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 14 al 16. Dice así la Sagrada Escritura: porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La palabra del Señor nos enseña que cada vez que Dios se manifestó en medio de su pueblo o le habló a diferentes tipos de personas en la historia de la revelación bíblica, también nos encontramos que hubo personas que escucharon bien el mensaje y otros se opusieron. La oposición a veces a la voluntad de Dios se manifestó de manera férrea. De todas maneras, Dios quiso lo mejor para ellos. Pero la justicia de Dios es una virtud inherente al Dios Todopoderoso, donde Dios dice que no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Es cierto que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso, pero también es el juez de la humanidad. También el pecado de los seres humanos en ocasiones ha colmado la paciencia de Dios y Él ha intervenido de una manera ejemplificadora. Ahora, el nombre de este mensaje es los judíos opositores. Los judíos opositores. La palabra Judá en la gramática hebrea es un nombre masculino que significa alabado sea Dios. Judá significa alabado sea Dios. Y la variante femenina es Judith. Judith. Conocí una hermana que se llamaba Judith y que hoy está en la presencia de Dios. El nombre Judá fue puesto por una mujer llamada Lea, que tuvo el hijo con su esposo Jacob y fue parte de las 12 tribus de Israel. Eso está en Génesis 29:35, donde esta mujer, Lea, era la mayor, hija mayor en este caso de Labán, y que por alguna razón de estas tensiones que ocurren en ese tiempo histórico de la formación de la familia, Jacob tenía que irse casado con Rebeca, pero hubo una situación ahí de engaño por parte de Labán y le dio la segunda hija, que era la mayor, en este caso Lea. Y la aflicción, el conflicto que esta mujer experimentó fue que Dios tuvo misericordia de ella, y la visitó y ella engendró un hijo que se llamó Judá. Alabado sea Dios, ¿qué significa? Ahora, una cosa es el nombre, Judá, ¿qué significa? Otra cosa tiene que ver con las acciones de cómo el pueblo se comportó en relación a lo que Dios le quería hablar a través de los profetas, a través de los mensajeros, a través de quienes el Señor empleó, usó para que este pueblo se volviera al Señor y pudiera experimentar la gracia y la multiplicidad de beneficios que Dios tiene para las personas. El pasaje de hoy muestra 3 acciones y quizás más, pero debido al texto y al tiempo que tenemos, solo vamos a dedicarnos a tratar 3 acciones que los judíos históricamente
y quizás aún en el presente, aún se mantienen en oposición a lo que es el Dios Todopoderoso quiere hacer con la humanidad, que en este caso es la redención o la salvación de ellos. La primera expresión que menciona el apóstol Pablo es que mataron al Señor Jesús. El versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús. O sea, Pablo los calificó de asesinos a esos judíos que históricamente planificaron, vieron falsos testigos, inventaron pruebas falsas del ministerio de Jesús con el único afán de matarlo y de destruirlo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22-24, es en este caso el apóstol Pedro que se pone en pie después que vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban congregados allí, y se pone en pie y dice, varones israelitas, ustedes prendieron al Señor Jesús y lo asesinaron. Es una acusación muy fuerte, pero es la verdad. Esta gente históricamente vio al Señor Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio los beneficios que el Señor Jesús hizo hacia los necesitados. Se pudiera decir que la generación del tiempo de Jesús, en el cual le tocó ministrar, era primero una generación ignorante, porque el Señor durante 3 años aproximadamente estuvo enseñando, reiterando, explicando, respondiendo a todas las dudas que la misma palabra del Señor tenía y que la gente le preguntó. En segundo lugar, era una generación diabólica, porque el Señor, cada vez que recorrió las ciudades y aldeas de esa región de Jerusalén, Belén y otras más, muchos gente endemoniada, incluso un caso de un endemoniado en la sinagoga, en el culto, en la congregación del pueblo de Judá que se juntaban en las sinagogas para escuchar la ley. Y allí había un demoníaco, una persona poseída por demonios. En otra ocasión está esta persona de Gadara, el endemoniado de Gadara o el gadareno. ¿Cómo una persona llegó a una condición tan horrible donde el juicio ya no era por la capacidad de la persona, sino los demonios, legiones de demonios? En tercer lugar, es una generación enferma, porque el Señor en muchas ocasiones sanó a cientos de personas y todas las personas que le trajeron a él, el Señor les sanó a todos. Entonces, ¿cómo es posible que los fariseos, los líderes religiosos, las autoridades políticas de ese tiempo vieron a Jesús como un enemigo y planificaron, hicieron reuniones? Ahí en el texto de Mateo 26, 3 y 4, dice que pusieron falsas pruebas y planificaron cómo asesinar a Jesús. Muy fuerte lo que realmente ocurrió. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿cómo nosotros en el presente podríamos oponernos a la obra maravillosa del Señor Jesús? Es posible que en la iglesia hayan a veces creyentes que se dicen creyentes, pero no apoyan la obra realmente, son solo seguidores lejanos. Se dice en el estudio de la eclesiología y de las misiones que de un 100% de una congregación, solamente el 30% es gente que está comprometida con la obra del Señor, con la iglesia, con las misiones, con la educación, con los recursos. Entonces, nosotros debemos planificar, evaluar, analizar, reflexionar si realmente estamos matando la obra de Dios o estamos encendiéndola para que ella avance y cumpla y se extienda el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que mataron a los profetas. El versículo 15 dice,
No solamente mataron a Jesús, sino mataron a sus propios profetas. Este diácono y evangelista Esteban, en el libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia primitiva, cuando él les habla de la obra del evangelio, cómo se ha extendido, y él empieza su discurso hablando acerca de cómo el reino de Dios es la voluntad del Señor, que todas las personas conozcan al Señor. Y él empieza hablándoles a los religiosos de ese tiempo, cómo ellos mataron a los profetas. Si uno lee la muerte de Isaías, se dice que el rey Manasés, rey de Israel, capital Samaria, en el año 700 a.C., Isaías, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 35, 34 aproximadamente, él le habla a los habitantes de Jerusalén. Y llega a hablar de decirles sodomitas, idólatras, opositores a lo que Dios quería hacer. ¿Cuál fue el resultado de la vida de profeta Isaías? Se dice que lo aserraron. ¿Cuál fue el resultado de la vida del profeta Jeremías, quien le profetizó a los habitantes de Jerusalén en el siglo VI a.C.? Lo persiguieron, lo golpearon, lo metieron en una cárcel, en el cepo. Horrible la vida de este hombre, que lloraba y se quebrantó porque su nación no quiso escuchar la voz de Dios. Hoy día más que nunca, la voz de Dios está siendo acallada y se le dice a los pastores, a los evangelistas, que ya no hablen más del Señor. De una u otra manera lo están diciendo indirectamente, que se queden callados. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Porque lo único que ocurre cuando la gente quiere dejar a Dios de lado es que el pecado y Satanás y los demonios destruyen la moral y también destruyen todo aquello que es valioso para una sociedad. Dios es el ser más cariñoso, amoroso, tierno y compasivo, y que cuando Él, en su amor y misericordia, bendice a las personas, es porque ama a las personas. Sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios del Congreso, sacar a Dios de las leyes de una nación, es, mis queridos amigos, la destrucción misma de esa nación. Sacar a Dios de las plazas, donde con tanta frecuencia nuestro país se evangelizaba, y ahora es muy poco lo que se ve. Más bien las plazas están llenas de la droga, del alcoholismo, de la violencia. Entonces, el pueblo judío históricamente, Esteban le dice que mataron a los profetas. En Lucas capítulo 13, 31 al 34, es Jesús quien habla, y quiero leerlo, ese pasaje, en Lucas capítulo 15, los versos 31, Lucas capítulo 13, 13, un poquito antes, los versículos 31 al 34. Dice: en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí. Miren, le están diciendo a Jesús, al Señor, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id, decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabo mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y después dice él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fíjese, el Señor Jesús mismo calificó
a la sociedad, a la cultura, a las personas de su tiempo, que eran asesinos. Y que el Señor quiso juntarlos. ¿Cuántas veces? A través de los profetas. Y ellos no quisieron. No quisieron. Hoy día la gente no quiere nada con el Señor, no quiere nada con su palabra. Dios va a decir en un sentido, bien, si ellos no quieren nada conmigo, el Señor les va a dejar, se va a alejar de ellos, y el pecado y Satanás les va a destruir. Por eso, mis queridos amigos, tenemos que pensar bien. La fe es un beneficio. La oración es un beneficio. La palabra del Señor es luz para nuestro caminar. A nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel financiero, a nivel de cualquier realidad que nosotros tengamos como persona. Creer en el Señor, comprometerse con Dios, es la decisión más importante que una persona puede hacer en su vida. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que estos judíos opositores no agradaron a Dios. El versículo 15 dice también lo mismo. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Mire, la pregunta es, ¿por qué Pablo le dice que no agradaban a Dios? Se opusieron constantemente. Ahí el apóstol Pedro, en unos discursos, cuando viene el Espíritu Santo y le habla a las autoridades de los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, y ellos van, los azotan, les golpean y le dicen, váyanse de acá y no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Fueron, hablaron y predicaron y compartieron. Los volvieron a tomar presos. ¿No les dijimos que no hablaran más en el nombre de Jesús? Y Pedro dice, y es para nosotros también, no podemos dejar de hablar en el nombre de Jesús, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que estaba en juego en ese momento, lo que era más importante para el apóstol Pedro, los primeros cristianos de ese tiempo, era que la obediencia, el corazón dedicado, el trabajo que había que realizar, era porque Dios se lo había ordenado. Y no eran las autoridades humanas quienes le habían ordenado predicar el Evangelio. Y esa orden nace de Jesús cuando Él está pronto a dejar la tierra y ascender a los cielos. Y Jesús le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Pedro tenía bien claro que la misión de evangelizar a los judíos, a los gentiles, era una orden divina. Y en ese sentido Pedro no iba a claudicar, no iba a retroceder, no iba a franquear ni cambiar por ningún motivo la orden que Jesús le había dado y le había entregado. Hoy día puede ocurrir lo mismo en este tiempo. Si nos dicen las autoridades políticas, pinten los templos de blanco, los podemos pintar sin ningún problema. Podemos juntar los recursos y pintar todos los templos evangélicos de Chile o del mundo blancos. Pero si nos dicen que no prediquemos más en el nombre de Jesús, nosotros ahí tenemos toda la actitud correcta de decir el mensaje que estamos predicando no viene de las autoridades políticas imperantes, sino que es una orden de Dios. Una orden de Dios. Y las órdenes de Dios están por sobre las órdenes humanas. Y cada creyente tiene que comprender, no como una persona que es rebelde por su propia voluntad, o un anarquista por su propia voluntad, sino que porque el Señor le dice que tiene que ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Por eso el apóstol Pablo expresa claramente, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Qué es lo que está en juego acá? La salvación de las personas. Si las personas no se salvan, si las personas no creen en Jesús, se van a perder por toda la eternidad. Y es eso lo que Dios desea que hagamos. Entonces, ¿nos vamos a encontrar con oposición? Sí. ¿Nos vamos a encontrar con resistencia? Sí. Pero el enemigo, en este caso de la iglesia, de los creyentes, es el mismo Satanás y mismo demonio. Pero también hay personas que son utilizadas por los espíritus, por las tinieblas, por la oscuridad, para oponerse a la iglesia del Señor. Y en ese sentido, ninguno de aquellos que se opongan podrá vencer a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo dice que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hambre, desnudez, persecución, injusticia, cualquier cosa. El hombre de Dios va adelante en el nombre de Jesús, porque sabe que es el Señor quien le abre camino donde no lo hay, quien abre puertas donde no lo hay, porque Dios tiene todo el poder y Él sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes y en quien sostiene su pueblo con su poder. El apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Fíjese, la luz ahí es Cristo Jesús. Las tinieblas es el mismo Satanás, los mismos hombres judíos que se opusieron al ministerio de Jesús. Pero Jesús mismo también dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucha gente quiere ser miembro de clubes, el club de Toby, el club de X, el club de N, la fundación X, la fundación acá. Pero quiero decirle que la pertenencia, el ser parte de la iglesia, es la institución más hermosa y permanente por la cual Jesucristo va a venir a buscar. Es la iglesia del Señor Jesucristo que Jesús va a venir a buscar. Así que déjese de ser oposición y venga a ser parte de la iglesia del Señor Jesús, haciendo esta oración, reconociendo que Jesús es el Señor, reconociendo que Él es su único Salvador, y decirle, Señor, vengo a ti, me arrepiento de mis pecados, te confieso como el Señor y Salvador de mi vida, quiero nacer de nuevo para empezar mi vida contigo y servirte por toda la eternidad. Y dejar de ser oposición, antagónico, sino por el contrario, alguien que suma, que añade al reino de Dios, que edifica, que construye el reino de Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos ayude, nos ilumine, nos guíe para hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oremos. Querido Dios, estamos agradecidos de ti, porque ¿quién podrá luchar contra ti y vencer? Nadie, Señor. Ese mismo apóstol Pablo que persiguió a los cristianos y tú te le apareciste ahí y le dijiste, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no te está en un sentido persiguiéndote a ti, Jesús. Está persiguiendo a la iglesia. Tu iglesia, Señor. Nadie puede levantarse en contra tuya, Señor. Porque tú eres el Dios Todopoderoso, el único que venció todas las cosas y que vencerá cada día. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos hables para ver de qué forma podemos colaborar, bendecir, edificar tu reino en el tiempo que estamos viviendo. Bendice que nos escuchan este mensaje, ayúdales, fortaléceles y guíales e ilumínales para que se sigan tomando buenas decisiones para servirte a ti, Señor Jesús. Gracias te damos por todo. Amén. Que Dios les bendiga.